Hola gente, buenas tardes. Pues en este vídeo os voy a explicar cómo se prepara una partida para la agrícola. Como os dije en el vídeo anterior, es uno de nuestros primeros euros de colocación de trabajadores por excelencia de Uwe Rosenberg, que es uno de los autores más conocidos de Eurogames y además tiene una serie de juegos bastante parecidos en mecánica, aunque el contenido es bastante distinto. Y bueno, os voy a enseñar cómo preparar la partida. Pues lo primero sería, abrimos la caja, sacamos el manual de instrucciones. Vamos a hacernos sitio porque el despliegue nos ocupa un poquito de sitio, la verdad. Aquí estarían los colorines de los jugadores. Por aquí. Vamos a jugar al modo básico. Siempre os voy a enseñar a jugar al modo básico, que es el que nosotros más practicamos porque, bueno, pues es el que hemos jugado tradicionalmente y la verdad es que nos gusta más que el otro, que lo vemos en exceso complicado. El modo avanzado pues tiene mucha más rejugabilidad porque entran en juego, o entran a formar parte de la partida todos estos mazos de cartas que estoy quitando de adquisiciones menores y de oficio. Y eso le da una rejugabilidad al juego impresionante. Esto también va fuera. Entonces, en el básico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener los tokens de los jugadores. Este grupito de cartas que son, por un lado, las cartas de mendicidad, que son estas, que nos van a servir para cuando no tengamos nada de darle de comer a nuestra familia, tendremos que mendigar comida por los alrededores y utilizaremos las cartas de mendicidad. Tenemos las cartas de ayuda a los jugadores, 5 cartas de ayuda a los jugadores que están aquí. Estas 5. Tendremos las cartas de cada uno de los periodos del juego, que las colocaremos, y tendremos las cartas de las adquisiciones mayores, que también forman parte de la partida en el modo básico. Estas son las únicas 4 tandas de cartas que se utilizan en el modo básico familiar. La tableta de puntuaciones, que la vamos a dejar para el final de la partida. Todos los componentes de la partida los dejamos aquí en un ladito. Y vamos allá con los tableros. Lo primero, saber el número de jugadores que vamos a jugar. Pero bueno, lo primero tampoco es indispensable saber el número de jugadores. Vamos a dejar los 5 tableros. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a dejar los tableros ahora mismo por aquí, con las fichas de jugadores en un lado. Y vamos a montar los tableros centrales. Vamos a quitar la caja. Vamos a poner los mazos por aquí, luego vemos dónde los colocamos. Vale, y vamos a ver cómo colocar los tableros centrales. Los tableros centrales tienen que estar más o menos al alcance, más o menos no, tienen que estar al alcance de todos los jugadores. Porque todos tienen que ser capaces de leer lo que pone y todos tienen que ser capaces de llegar a ellos para coger las cosas. Entonces, vamos a poner este por aquí, este por aquí. Modo familiar por aquí. Y en las adquisiciones, vamos a ver dónde lo ponemos por aquí. Por ejemplo, pues esto sería, vamos a echar un poquito más para acá. Vale. Aquí estaría montado los distintos tableros que conformarían la partida. Primero el familiar, luego los 2 de ronda y en las adquisiciones mayores. Las adquisiciones mayores, sí es cierto que lo podéis colocar por otro lado de la mesa porque en un momento dado se coge el tablero, se mira lo que hay encima y se devuelve a su sitio. Pero bueno, ahí están las adquisiciones mayores. Y ahora, ¿cómo se rellenan estos tableros? Vale. Lo primero, las cartas de ronda o de periodo. Si os fijáis, las cartas se dividen en periodos. Y en la ronda, aquí debajo del número de ronda, pone el periodo al que corresponde la ronda. Todos estos periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5 y la del periodo 6. Ahí nada más que hay una. Pues las cartas de periodo se barajan y se van poniendo aquí, en su sitio. Hay gente que las pone aparte y solo cuando se levanten las pone en su lugar. Nosotros las ponemos de boca abajo y las vamos levantando a medida que va llegando su turno. Y así las tenemos colocadas desde el principio. Periodo 3, que son solo 2. Periodo 4, que son solo 2.
periodo 5, otras 2 y el periodo 6. Esta es siempre la misma porque nada más que hay una. Pues estas serían las cartas de periodo. Las cartas de adquisiciones. Pues las cartas de adquisiciones, los dibujitos se corresponden con los distintos dibujitos que hay en el tablero. Entonces simplemente es tener cuidado porque hay 2 hogares, tener cuidado porque hay 2 cocinas y el resto pues corresponden cada espacio a un nombre. El horno de piedra, el horno de adobe, el pozo, ¿veis? Aquí hay 2 cocinas, una cuesta 5 de adobe y otra cuesta 4. Esta es la de 4 y esta es la de 5 y este es el hogar que falta. Así tendríamos lo que son las adquisiciones mayores y la ronda y nos quedaría esta parte del tablero. Bien, en esta parte del tablero habría que colocar las cartas de fijas de toda la partida y dependen del número de jugadores. Aquí entre los mazos de cartas que tenemos una serie de cartas fijas que en la esquina, a ver si cojo una, bueno, me da igual, cogía esta. Si os fijáis en la carta, en esta esquinita de aquí ponen para cuántos jugadores es. A ver si la enfoca un poquito la cámara. ¿Veis? Aquí en esa, a ver, sí que me está enfocando el tablero de la carta. En esa parte de esta esquina pone para el número de jugadores que es. Y una cara es para el modo no familiar. Y la otra cara, si os fijáis, tiene aquí una especie de logotipo de familia que indica que es para el modo familiar. Entonces, para 2 jugadores no hay ninguna carta. Para 2 jugadores las fijas estarían vacías y solo tendríamos como acciones fijas estas de aquí. Para 3 jugadores tendríamos estas cartas. Para 4 jugadores tendríamos estas cartas, más acciones disponibles. Y para 5 jugadores pues tendríamos estas cartas. En función del número de jugadores que vayamos a hacer en la partida, se colocan estas o se colocan estas. Y en función de si vamos a jugar en el modo familiar o no, las colocaremos por una cara o las colocaremos por otra. En principio vamos a suponer que somos 2 jugadores. Entonces no vamos a colocar ninguna de estas cartas, puesto que hemos dicho que para 2 jugadores no hay ninguna. Todas son para 3, 4, 5 jugadores, no hay ninguna. Y esto quedaría vacío y las únicas acciones fijas que tendríamos serían las que marcan en el tablero. Las guardamos entonces. Estas cartas guardaditas. Más cosas que hay que hacer en lo que es los tableros comunes. Tendríamos que rellenar con recursos cada uno de los espacios que lo indican con una flechita. ¿Veis? Por aquí hay flechitas que nos indican que tenemos que poner recursos. Y además son recursos almacenables, es decir, si yo en la primera ronda pongo un recurso, o 3 en este caso, 3 maderas, y nadie las coge, en la segunda ronda voy a meter otras 3 maderas, estén las primeras o no estén. Aquí puede haber una pila de maderas considerable en un momento dado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues cogemos nuestra cajita de recursos, que quizás esta es la parte más tediosa del juego porque hay que hacerla ronda a ronda. Cogemos nuestra cajita de recursos y vamos leyendo. Una comida. Pues ponemos aquí una comida. Más flechita aquí. 3 maderas. Pues cogemos 3 maderas. 1, 2 y 3. Y colocamos en su sitio 3 maderas. Un adobe. Pues un adobe. Una comida. Un junco. Y esa sería la disposición inicial del tablero común. Ahora sí lo tenemos todo. A medida que vayan avanzando las rondas iremos levantando cartas y las cartas que vayamos levantando pues van a ser muy parecidas a estas. Nos van a indicar que podemos coger recursos o que podemos hacer ciertas acciones para que nos den recursos, etcétera, etcétera. Y cuando estén boca arriba, cuando ya hayamos pasado por ese periodo, por esa ronda, permanecerán boca arriba hasta el final de la partida, por lo que a medida que avanza la partida cada vez vamos a tener que tener más acciones, vamos a ir teniendo más acciones y vamos a tener que ir colocando más recursos al principio de cada ronda. Esto en cuanto a los tableros comunes se refiere. Vamos a ver los individuales. Como os he dicho, a mí me gusta más jugar por esta cara que jugar por la otra.
porque la otra pues no trae por aquí el almacén. La ayuda realmente me da igual porque ya sabemos jugar, pero el almacén sí me viene muy bien porque me permite tener los recursos bastante organizados, cada uno en su casilla. Además hay un dibujito que no sé si vas a poder apreciar porque es muy tenue, veis ahí los dibujitos que te dicen qué tipo de material o qué tipo de recursos va en cada zona del almacén. Tenemos madera, ladrillo o adobe, piedra, junco, cereal, hortaliza y comida. Pues bien, este sería el tablero individual por jugador. ¿Y qué habría que colocar en este tablero individual? Pues tenemos que colocar una casa de madera que consta de 2 habitaciones. Vamos a volver a coger la cajita de recursos. La tengo por aquí, vale. Tendríamos que colocar 2 casitas de madera, 1 y 2 habitaciones de una misma casa. Tendríamos que colocar a 2 personas de nuestra familia, que inicialmente son una pareja, con lo que comenzamos a jugar. A mí me gusta jugar con el blanco, la verdad. Colocaríamos 2 miembros de nuestra familia. El resto de miembros, las vallas, los establos, todo lo demás, lo dejamos aquí en una parte, porque lo iremos utilizando después, a lo largo de la partida, pero ahora mismo no. Y lo dejaremos fuera del tablero porque todavía no está en juego. Todo lo que está en juego está o en este tablero o en los demás tableros. Y eso sería lo que cogeríamos de partida. En cuanto a tablero, a cada jugador se le daría una carta de ayuda. También. Y se dejarían a un lado, al alcance de todos los jugadores, las cartas de mendicidad. Porque tarde o temprano, alguno que otro mendiga seguro. Y esta sería pues también la disposición inicial del tablero de jugador. De forma que si os fijáis, vamos a intentar que todo entre en cámara. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Un poquito más. Así. Esto sería la disposición para un jugador de el agrícola. Hay una cosa importante que no os he dicho, que se me ha olvidado antes y que realmente es importante, y es tanto la elección del jugador inicial como lo que inicialmente lleva de comida a cada jugador. Y lo de la comida os digo que en este juego es importante. Una de las cosas que más llega a agobiar a gente que la ha jugado es el tema de la comida. Entonces empezar con algo de comida ayuda una barbaridad. Al jugador inicial se le da el pirulo de jugador inicial, que lo pone aquí en su tablero para que todo el mundo sepa que es el jugador inicial. Y además al jugador inicial se le dan 2 unidades de comida, 1 y 2. Al resto de jugadores se le van dando 3 unidades de comida. Y así, de esa forma, por lo menos para la primera ronda, hasta que asentamos lo que es la granja y ponemos en pie un poquito el tema, se nota una barbaridad que nos han dado algo de comida. Ocupa bastante mesa. Ten en cuenta que esto es solo un jugador. Cada jugador va teniendo su tablero y lo más normal es que se pongan pues alrededor de los tableros centrales para que todos puedan llegar a las distintas cosas para, bueno, pues yo voy a coger esto, yo voy a coger esto, y se dispondrían alrededor de la mesa. Se les repartirían a cada uno su ficha de jugador con su color, se les repartiría a cada uno su tablero y comenzaría la partida en el momento que todos estuviesen libres. Una persona suele encargarse de llevar a cabo lo que es la reposición de los elementos. El levantar las cartas, mis chiquillos por ejemplo se pelean, yo levanto la del siguiente periodo, cada uno quiere levantar la carta del siguiente periodo, pero también lo más normal es que en el momento que se dé por cerrado un periodo sea una persona la que levante la carta. Y como veis en el tablero también están indicadas los periodos de cosecha, que ya veréis que divertida es la cosecha y que bien se lo pasa uno durante la cosecha. Pero eso forma parte de cómo se juega el juego. Vamos a dar por finalizado este vídeo y en otros vídeos posteriores pues os explicaré precisamente eso, cómo se juega la agrícola. Me intentaré echar una partidilla con uno de mis peques, que ya me lo he camelado para que nos echemos una partida.
Y también jugar una en solitario, pues para que veáis un poco lo que es la mecánica del juego más despacio y un poquito más explicada durante la partida. Hasta luego, gente.